Esta familia es propietaria desde hace 130 años a la mina Grum, muy cercana a la tan controversial área militar, el Área 51. Los Chian han decidido demandar a la Fuerza Aérea y al Departamento de Energía de Estados Unidos y reclamar una compensación por los abusos y atrocidades que han tenido que soportar desde la década de los años 50. La familia dice que vivir cerca de esta zona solo les ha traído problemas y pide una indemnización económica. Entre otras cosas, relatan que el molino de su propiedad fue bombardeado por un avión militar. Es una instalación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Groom Lake, Nevada. En 2013, la CIA desclasificó documentos que oficialmente reconocían que la zona era una base militar secreta. Fue la primera vez que el gobierno reconocía la existencia del Área 51. Según este reporte, ahora sabemos que las instalaciones fueron usadas para aprobar los programas de vigilancia aérea U-2 y OCCART. Como todos sabemos, muchas teorías dicen que esta base militar es la encargada de albergar ovnis y cosas por el estilo. La paradoja de Fermi es la aparente contradicción que hay entre las estimaciones que afirman que hay una alta probabilidad de que existan otras civilizaciones inteligentes en el universo, y la ausencia de evidencia de dichas civilizaciones. Surgió en 1950 en medio de una conversación informal del físico Enrico Fermi con otros físicos de laboratorio, pero ha tenido importantes implicaciones en los proyectos de búsquedas de señales de civilizaciones extraterrestres. A grandes rasgos, esto significa que es matemáticamente imposible que no existan otras civilizaciones, pero a la vez no hay evidencia de estas. En el campo de la ufología y en el de la ciencia ficción se le llama abducción al acto en el cual uno o dos más seres extraterrestres toman a un ser vivo terrestre contra su voluntad. Lo secuestran y lo llevan a algún sitio determinado, generalmente a su propia nave espacial. El caso Roswell, también llamado incidente ovni de Roswell, fue un hecho ocurrido el 2 de julio de 1947, cuando un objeto desconocido se estrelló en un rancho cerca de Roswell. Tras un amplio interés inicial en el disco volador estrellado, el ejército de los Estados Unidos declaró que era simplemente un globo meteorológico convencional. Posteriormente, el interés se desvaneció hasta finales de los años 70, cuando los ufólogos comenzaron a promover una gran variedad de teorías de conspiración cada vez más elaboradas, afirmando que una o más naves espaciales extraterrestres habían aterrizado y que el ejército había recuperado a los alienígenas. La verdad es que este caso es bastante extenso, así que lo abordaremos en otra ocasión. Los círculos en los cultivos son diseños circulares de hierba tendida o quemada que aparecen en campos de cultivo, generalmente de cereales como trigo o maíz. Los aficionados y creyentes en fenómenos paranormales los atribuyen a intervención de seres extraterrestres, concretamente a la actividad ovni. No hay ninguna evidencia que confirme esta última creencia, y algunos que han sido investigados se ha demostrado que ha sido producto de la mano del hombre. Generalmente, los propietarios de los cultivos declaran haberse percatado de su existencia de forma repentina, lo que sugiere que son creados durante la noche. La ecuación de Drake o fórmula de Drake es una ecuación para estimar la cantidad de civilizaciones en nuestra galaxia. La Vía Láctea, susceptibles de poseer emisiones de radios detectables. Fue concebida en 1961 por el radioastrónomo Frank, presidente del Instituto SETI, mientras trabajaba en el Observatorio Nacional de la Radioastronomía en Green Bank. La mutilación de ganado es el aparente asesinato y mutilación de ganado bajo circunstancias inusuales o anómalas. Las ovejas y los caballos han sido supuestamente mutilados en circunstancias similares. Desde el momento en que los informes de supuestas mutilaciones de animales comenzó, las causas se han atribuido, en particular, a la descomposición natural, depredadores naturales, depredadores críptidos, extraterrestres, agencias gubernamentales reservadas o militares y a las sectas. Las mutilaciones han sido objeto de dos investigaciones federales independientes. A mediados de los años 70 se informó de ganado mutilado en 15 estados, desde Montana a Dakota del Sur, y también desde Nuevo México hasta el sur de Texas.
El senador demócrata Floyd K. Haskell contactó con el FBI para pedir ayuda en 1975, debido a las preocupaciones públicas respecto a las mutilaciones. Afirmó que en ese momento había habido unas 130 mutilaciones anómalas en Colorado. La señal WOW fue una onda que duró 72 segundos y que marcó un pico de intensidad 30 veces más fuerte que los sonidos normalmente emitidos por el universo. La mañana siguiente, el radioastrónomo Jerry Ehman detectó esta señal al revisar los reportes emitidos por la computadora del telescopio, operado por la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos. Se trataba de una onda electromagnética o de radio representada por el código 6EQUJ5. La computadora del telescopio usaba los números del 0 al 9 para representar las ondas de frecuencias bajas y las letras de la A a la Z para las más altas, todas medidas en megahercios. Es decir, la presencia de la letra U en el código significaba que la señal había alcanzado una de las frecuencias más altas de la escala de medida de las ondas electromagnéticas. Ante la sorpresa, Ehman escribió "Wow" con tinta roja, al lado de la combinación de 6 números y letras. Desde entonces, la onda fue conocida por los astrónomos como la señal WOW. Ehman descartó que la señal proviniera de un satélite, de una operación militar o de una aeronave terrestre, de acuerdo a NPR. Solo se sabe que la onda vino de algún lugar cercano, a la constelación Sagitario. Algunos de los cadáveres de animales que están orbitando la Tierra en estos momentos son los monos. El primer mono en salir al espacio fue el macaco Rhesus Albert II en 1949, a bordo de un cohete V-2. 2 años después, Yorich se convirtió en el primero en regresar con vida. El objetivo era estudiar la reacción fisiológica a 70 kilómetros de altura. Las moscas. Los primeros animales que se mandó al espacio con fines científicos a bordo de un cohete V-2 alemanes capturados por Estados Unidos fueron unos ejemplares de la mosca de la fruta. La primera misión se lanzó en 1946, con el fin de estudiar los efectos de la exposición a la radiación a grandes alturas. Los chimpancés. Ham fue el primer chimpancé en salir al espacio, en enero de 1961. Durante el vuelo, ejecutó tareas para las que había sido entrenado por la NASA, como tirar de palancas. Fue un vuelo de prueba 4 meses antes de Alan B. Shepard, el primer astronauta estadounidense. Las tortugas. Las primeras en orbitar la Luna y llegar al espacio profundo fueron unas tortugas rusas lanzadas junto con otros especímenes en 1968 por la Unión Soviética, a bordo de la sonda Son 5. Fueron recuperadas una semana más tarde. Gatos. El astrogato, como lo bautizó la prensa de la época, fue lanzado por Francia en 1963 para medir sus impulsos neuronales. Félix, que era un gato callejero, se recuperó vivo tras alcanzar más de 200 kilómetros de altura y descender de su cápsula mediante paracaídas. Arañas. En 1973, 2 arañas de jardín volaron al laboratorio espacial Skylab para estudiar si podían construir sus redes de microgravedad. Anita y Arabella lograron tejer sus trampas, como un hilo más fino de lo normal, antes de morir deshidratadas a los 2 meses. Gusanos. Cientos de gusanos C. elegans de un experimento capaces de soportar 100 veces la fuerza de la gravedad fueron hallados vivos entre los restos del Columbia, semanas después del accidente en 2003. En ese plazo se habían reproducido 4 veces. Una esfera de Dyson es una megaestructura hipotética propuesta en 1960 por el físico Freeman Dyson, en un artículo de una revista llamada Science. Tal esfera de Dyson es básicamente una cubierta esférica de talla astronómica, es decir, con un radio equivalente al de una órbita planetaria, alrededor de una estrella, la cual permitiría a una civilización avanzada aprovechar al máximo la energía lumínica y térmica del astro. Aunque el mérito se asocia a Freeman Dyson, una idea parecida fue propuesta en 1937 por una obra de ficción llamada Hacedor de Estrellas de Olaf Stapledon.
Dyson no entra en demasiados detalles sobre la construcción de tal megaestructura, pero sí discute sobre las propiedades térmicas de tal ingenio, de modo que sugiere a los astrónomos buscar tales características en cuerpos celestes, y así detectar civilizaciones extraterrestres avanzadas. Una estrella contenida en una esfera de Dyson no sería visible directamente, aunque la esfera en sí generaría radiación infrarroja, equivalente a la energía generada por el astro, debido al calentamiento en su cara interna. Además, al estar compuesta de cuerpos sólidos, la esfera de Dyson tendría un espectro semejante al de un cuerpo negro. La hipótesis del zoológico es una de las varias posibles respuestas a la paradoja de Fermi, en una relación con la aparente ausencia de evidencia que apoye la existencia de vida extraterrestre tecnológicamente avanzada. De acuerdo a esta hipótesis, los extraterrestres generalmente evitarían el contacto con humanos, interactuar con ellos o revelarles su existencia, para evitar influir en nuestro propio desarrollo, similar a como los cuidadores vigilan a los animales en los zoológicos. Los que apoyan esta hipótesis consideran que la Tierra y el Homo sapiens pueden estar bajo estricto escrutinio, sin nuestro conocimiento, a través de métodos tan variados como equipo automático colocado en la Tierra u otros sitios del sistema solar, que envía información de regreso a los vigilantes. También se ha sugerido que el contacto extraterrestre se dará cuando la humanidad haya alcanzado un cierto grado de progreso. Bootes Void es el vacío más grande del universo conocido. Es una región de 250 millones de años luz de diámetro, ubicada en la dirección de la constelación de Bootes, que solo contiene unas pocas docenas de galaxias esparcidas en forma de tubo rugoso por el medio. El Bootes Void es tan grande que su diámetro es un 2% del diámetro del universo observable. Descubierto en 1981 durante un estudio de los desplazamientos al rojo galácticos, el vacío de Bootes es uno de los primeros grandes vacíos descubiertos, y, por tanto, el más famoso. Los huecos de ese tamaño a menudo se denominan superhuecos. El vacío de Bootes alberga regiones que probablemente tienen las densidades de partículas más bajas de todo el universo observable. Se ha teorizado que el vacío de Bootes se formó debido a la unión de vacíos más pequeños, al igual que burbujas de jabón que se unen y forman una más grande. Pero, como dije, esto solo es una teoría. El día 27 de abril de 2020, cuando el mundo se encontraba en cuarentena por la pandemia de coronavirus, el Pentágono desclasificaba las grabaciones de 3 OVNI. Los videos se habían grabado entre 2004 y 2015, pero llevaban años circulando en las redes sociales. Muchos se preguntaron si este reconocimiento oficial era una casualidad o una oportunidad. Aprovechar la crisis mundial del coronavirus para que el tema OVNI pasara desapercibido. Desde aquel momento, Estados Unidos ha quemado etapas y ha puesto el foco en un tema que hasta entonces se había sido evitado. El día 26 de junio de 2021, el Departamento Nacional de Inteligencia del Pentágono ha publicado el primer informe oficial sobre ovnis, un dossier de solo 9 páginas, que deja más preguntas que respuestas. Pero por primera, Estados Unidos reconoce que no sabe lo que pasa en sus cielos. Se han analizado 144 avistamientos entre 2004 y 2021, aunque se evita en todo momento utilizar la palabra extraterrestre. En ningún punto del documento se excluye abiertamente la posibilidad de que estos avistamientos pueden proceder del espacio. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is an LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotating. Nickel 6-1 Tango, Roger, over. Oh, got it! Woohoo! Roger, there's troubleshooting as soon as I get... Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at that. Look at that. El proyecto Rayo Azul es una teoría de conspiración planteada en 1994 por el investigador canadiense Serge Monast. Él aseguraba que en el futuro se crearía un caos entre la población mundial para establecer un nuevo orden mundial, con ayuda de hologramas proyectados en el cielo, a escala planetaria. Y algunos de los involucrados en hacer esto serían los gobiernos de Estados Unidos, la NASA y la ONU.
Según la teoría de conspiración, estas imágenes reflejarían ángeles, dioses y divinidades diferentes, dependiendo de la creencia religiosa en cada parte del planeta, para así falsificar la llegada de un nuevo Mesías y lograr la unificación religiosa a nivel mundial. De acuerdo al portal Times of India, la falsa deidad podría manifestarse como una invasión extraterrestre, y si bien no hay prueba de ello, a muchos creyentes les resulta extraño que Monast, quien planteó dicha teoría, falleció 2 años después de exponer su idea en un libro titulado Project Blue Beam, NASA. La teoría de conspiración del rayo azul volvió a ser el centro de atención en redes sociales durante los últimos años, especialmente por la pandemia de COVID-19, ya que, según el autor, el anticristo recurre a epidemias para controlar a los humanos. Los pleiadianos, también conocidos como nórdicos, son un colectivo ficticio de entidades procedentes de las 7 estrellas que nosotros conocemos como las Pleiades, o también como las 7 hermanas. Dicen que son nuestros ancestros, pues aportaron su ADN para el surgimiento de la raza humana. Por eso se les conoce como nuestro grupo seminal. Tienen una biología como la nuestra, aunque su desarrollo tecnológico y espiritual es mayor que el de la Tierra. Supuestamente las teorías dicen que ellos nos protegen a todos en el planeta. Supuestamente, en 1984, la CIA creó un experimento para demostrar que uno de los psíquicos era un fraude. Para demostrarlo, le pidieron que describiera el lugar que ellos habían indicado previamente en una tarjeta que escondieron. La clave fue que los investigadores de la CIA escribieron: localización, planeta Marte, esperando que el psíquico en cuestión comenzara a describir árboles y edificios terrestres. Sin embargo, el psíquico comenzó a describir pirámides y obeliscos raros, además de un extraño sol. Por otro lado, dijo ver montañas amarillentas o de color ocre. Los científicos después le pidieron que fuera hacia el pasado en ese lugar, y dijo que podía ver cómo las personas vestían raro y estaban muriendo debido al deterioro del medio ambiente. Según dijo el psíquico, ellos habían enviado a sus astronautas a buscar otro lugar para vivir, pero estaban muriendo mientras esperaban que regresaran. Finalmente, el psíquico investigado señaló que todo era bastante cósmico, como si fuera una imagen espacial. En 1996, la misión STS-80 del transbordador espacial Columbia realizó el vuelo más largo de la historia de este vehículo, llevando a una tripulación de 5 astronautas durante 17 días, 15 horas y 53 minutos en órbita terrestre. Durante este largo vuelo le sucedió un evento muy extraño al miembro de la tripulación. El transbordador espacial tenía aproximadamente 190 millas náuticas de altura en órbita. El disco fue observado por primera vez apareciendo de la nada, voló por debajo de las nubes y de derecha a izquierda. Los astronautas miraron con asombro. El borde exterior de la nave parecía girar en el sentido de las agujas del reloj. Era muy grande, en comparación con la basura espacial o trozos de hielo, de aproximadamente 30 metros de diámetro. El astronauta Dr. Musgrave, especialista en carga útil de la misión STS-80, fue entrevistado después del vuelo. Cuando vio un video del incidente que mostraba relámpagos en la atmósfera, luces de la ciudad de Denver, Colorado y otras visiones terrenales, declaró: "No sé si fueron desechos espaciales, partículas de hielo, no lo sé, pero es el sello distintivo de las miles de cosas que he visto. Lo que no es tan característico es lo que parecía de la nada. Podrías pensar que estás viendo el lado oscuro o un lado que no refleja el sol. Definitivamente verías algo allí. Es realmente impresionante".